Muy queridos peregrinos, buenos días a todos ustedes o buenas tardes. Estamos ahora iniciando nuestra visita a el segundo lugar más importante de la historia bíblica. Estamos visitando Betel, Bet-El, que significa la casa de Dios. Ahora les vamos a explicar por qué significa la casa de Dios. Para que se hagan una idea, estamos en el centro de Israel, más o menos en el centro geográfico, y les voy a mostrar ahora un mapa y les voy a explicar dónde estamos. Pero aquí llegó Abraham cuando entró, vino desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán, entró aquí, y aquí nada más y nada menos que Jacob durmió y soñó la escalera que conectaba el cielo y la tierra. De aquí va a partir Jacob, que luego va a ser llamado Israel, y de aquí va a nacer el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Estamos en uno de los lugares, repito, más importantes de la Biblia. Hoy está un poco desolado por diversos motivos históricos más recientes, pero vamos a visitar brevemente el lugar y van a comprender qué importante y qué hermoso es para nosotros. Estamos, me atrevo a decir, en uno de los lugares más decisivos de la historia antigua de la Biblia, y para nosotros un lugar precioso, un lugar importantísimo. Voy a mostrarles nuestro material de apoyo, y quiero que vean todo el estado de el Israel moderno, desde el Mar Rojo hasta las fuentes del río Jordán. Ayer estuvimos nada más y nada menos que en Dan. Aparece aquí Dan. Vean que estamos en el extremo norte de Israel. Esto es Líbano, esto es Siria, estos son los altos del Golán. Estuvimos aquí pensando en Abraham, nuestro padre en la fe, y ahora estamos, miren, este es Jerusalén, estamos en Betel, estamos aquí. En el Israel antiguo, este punto era el límite entre el reino del norte y el reino del sur. Por eso Betel va a ser un teatro de muchas escaramuzas políticas entre el reino del norte y el reino del sur, y también escaramuzas religiosas, como les voy a explicar un poco más adelante, entre el reino del norte, que pretendía adorar a Dios en Betel, y el reino del sur, que pretendía adorar a Dios en Jerusalén. Para que se hagan una idea todavía un poco más amplia, esta zona sería Judea, esta zona es Samaria y esta zona es Galilea. Y terminó con mi material de apoyo. Israel antiguamente, y también en el Israel moderno, podemos considerarlo más o menos tres grandes franjas. Las llanuras del mar, que era la zona donde vivían los filisteos, las montañas, la cadena montañosa del centro, y el valle del Jordán. Entonces había tres grandes vías, una en el mar, una en las montañas y otra en el valle del Jordán, de un lado o del otro del río Jordán, dependiendo. Cuando hablamos de la Transjordania, era del otro lado del Jordán, la actual Jordania, el país de Jordania. Y luego había una serie de vías que atravesaban en sentido horizontal. Entonces, tres grandes vías y luego vías que en sentido horizontal atravesaban y conectaban las otras. Las grandes vías de la antigüedad, como la vía de las especies, venía desde Yemen
atravesaba todos los desiertos de Arabia, etcétera, y llegaba nada más y nada menos que a Gaza. Aquí embarcaban las especies y a través del Mediterráneo las distribuían en todo el mundo. O la vía de Damasco que conectaba Líbano con Damasco o con Israel. En fin, estamos, queridos amigos, en el grande puente de todo el Medio Oriente antiguo y del Medio Oriente moderno. Por eso es tan importante este lugar. Y basta ver este mapa para ver cuánto hay de desierto en todos los alrededores y cuánto hay de montaña y de zonas fértiles, se ve ya inmediatamente. Con esta breve introducción histórico-geográfica, vamos a hacer una breve visita a Betel y luego tenemos nuestra catequesis. Vengan con nosotros. Queridos amigos, vamos a describir brevemente lo que aquí vemos. Estamos en la así llamada roca de Jacob. Esta es la roca del Jacob. Estamos en la cima de un pequeño monte y tenemos alrededor de nosotros una serie de ruinas. Tenemos también innumerables tumbas, vamos a ver algunas cercanas, que obviamente, como siempre, las tumbas han estado cerca de los lugares santos, por motivos religiosos, por motivos prácticos, por la espiritualidad, por la oración, etc. Aquí, en cambio, tenemos dos pequeños edificios antiguos en ruinas que están adosados. Una es un lugar de oración musulmana y la otra es la ruina de una pequeña capilla cristiana. No muy lejos de aquí, bajando el monte, están las ruinas de una iglesia bizantina. Por lo tanto, en diversos momentos y en diversos periodos de la historia, desde Cristo hasta ahora, se ha venerado y se ha recordado este lugar como el lugar del sueño de Jacob, importantísimo. Pero también en la historia antigua de Israel. Ya les mencioné antes que Abraham llegó a la tierra de Canaán, Dios lo llamó, vete a la tierra que yo te mostraré, y así llegó Abraham, y aquí llegó por primera vez, y aquí hizo su primer altar, un altar para adorar a Dios y para ofrecerle sacrificios. Después, como sabemos, se repartieron la tierra entre Lot y Abraham se quedó aquí. Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y uno de la esposa, y el de la esposa, que es el hijo de la promesa, el hijo que nace por una intervención especial de Dios, Isaac, va a tener a su vez dos hijos gemelos que dice la escritura que desde el seno materno se estuvieron peleando, Esaú y Jacob. Tanto se pelearon que el nombre de Jacob significa el que salió agarrado del talón. Dice que salieron los dos hermanos del vientre materno peleándose y Jacob salió cogido del talón. Ese significa el nombre de Jacob. Jacob, entre las muchas cosas que hace en su vida, tiene un sueño en Betel, aquí, en algún lugar en donde estamos. Jacob se acuesta sobre una roca, lo dice expresamente la Biblia, no sé, probablemente aquí, no sé, en alguno de estos lugares. Jacob se acuesta sobre una roca
y tiene un sueño. Sueña una escalera que está apoyada en la tierra y que llega hasta el cielo. Y ve ángeles que suben y bajan por esta escalera. Se despierta Jacob estremecido y dice: qué impresionante, cómo he podido sobrevivir si estoy en un lugar sagrado, estoy en un lugar santo. Y llama a este lugar Betel, casa de Dios. Y va a decir aún más: casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Los que están acostumbrados a rezar el rosario ya recordarán estas dos invocaciones que hacemos en las letanías marianas. Y esto nos está diciendo que los episodios iniciales de la Biblia, los más antiguos, van siendo como figuras que luego se van a ir repitiendo y van a ir adquiriendo más significado, y el significado total, pleno y más hermoso lo van a adquirir con la venida de Cristo. Pero ya la Biblia, toda la Biblia, es una preparación que se nos va dando para la gran revelación de Dios, que es la venida de Cristo. Pues bien, Jacob va a ir a la actual Mesopotamia, donde se va a casar. Se peleó con su hermano Esaú, se pelearon toda la vida. Ya sabemos que de un modo fraudulento le va a quitar a Esaú la primogenitura. En fin, una historia un poco complicada entre estos dos hermanos, aunque gracias a Dios acaba bien, acaban reconciliados. Cuando Jacob vuelve de Mesopotamia, vuelve aquí. Y aquí va a ser también él un altar y un lugar de oración. Y es aquí donde Jacob, como nos refiere la Biblia, va a tener una lucha en la noche con un ser que luego se va a dar cuenta él que ha estado luchando con Dios. Y el ángel le dice: estuviste luchando con Dios. Y le va a decir: ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, el que luchó con Dios. El que luchó con Dios, Israel. Jacob va a tener aquí 12 hijos, de donde salen las 12 tribus de Israel, que luego se van a dividir el territorio, y entre esos hijos va a estar uno que vamos a seguir un poco más adelante, José, que sus hermanos van a vender a unos mercaderes y se va a Egipto, y todo lo que pasó en Egipto lo vamos a mencionar más adelante. Queridos hermanos, ya el hecho de que haya llegado Abraham, el hecho de que Jacob haya estado aquí, haya soñado esta escalera que conectaba a Dios, haya vuelto y haya tenido aquí a sus hijos y haya puesto aquí su morada. Y estos hijos van a ser los hijos de Jacob, que se llama ahora Israel, y de aquí van a ser el pueblo de Israel, los hijos de Israel, del cual Dios hará después su pueblo. Estamos en el inicio de la revelación de Dios, y este es el tema que vamos a contemplar hoy: la revelación de Dios. Dios que se acerca a los seres humanos, Dios que les abre su corazón a los seres humanos. Les voy a poner un ejemplo banal. Yo veo un día en el campo una persona de lejos. ¿Quién está ahí? Pues está una persona. ¿Quién es? No lo sé. Y si no me acerco a él, o él a mí, y me dice quién es, y conversamos, y intimamos de algún modo, no voy a saber quién es. No está ahí, pero no sé quién es. Eso va a pasar con Dios. Ayer en Dan les dije, como grande y simple introducción al tema de la fe, que Dios en la creación se revela a los hombres, y los hombres pueden, con la sola luz de su naturaleza, saber que hay un Dios. Hay un Dios, hay alguien que creó esto,
Hay alguien que lo organiza, hay alguien que le puso sabiduría, reglas, belleza, orden, fin. Pero hasta ahí llegó el hombre con su sola luz natural. Lo que va a hacer Dios es un grande regalo, el regalo de la revelación. Dios nuestro Señor va a acompañar a este pueblo que Él mismo se va a crear y poco a poco le va a ir revelando quién es, qué hace, cómo se llama, y le va a ir abriendo su corazón en unas etapas paulatinas por una razón muy sencilla. Queridos amigos, la revelación es luz. Y el que sale de una gruta o de un lugar oscuro no puede recibir inmediatamente la luz. Tiene que ir en pasos para no dañarse. La revelación de Dios va a seguir un poco ese proceso. Dios nuestro Señor va a ir en pequeños pasos, ahora los vamos a comentar, en pequeños pasos, y así Dios y el hombre van adquiriendo una familiaridad, un conocimiento recíproco, y la revelación se va extendiendo hasta que llega Jesucristo, el culmen, lo máximo de la revelación de Dios. Dios nuestro Señor no solo dijo e hizo cosas, sino que nos va a dar su palabra misma, su verbo, que es su Hijo amadísimo. Interrumpo aquí esta serie de ideas. Vamos a hacer una visita muy rápida a lo poco que podemos ver y luego tenemos nuestra catequesis. Vengan conmigo. Aquí podemos ver estos dos edificios contiguos, repito, edificios muy antiguos, pero no tanto, son ya de hace pocos siglos, que son una capilla cristiana y un lugar de oración de los musulmanes. Aquí tenemos una estructura muy simple, pero muy interesante. Está un árbol, una encina milenaria. Dice aquí un cartel que es probablemente el árbol más antiguo que queda en Israel. Una encina milenaria, y seguramente esta encina nació de otra y otra encina milenaria. No tiene un particular significado bíblico evangélico, pero sí nos habla de la antigüedad del lugar, de la belleza del lugar y de cómo lo fueron preservando durante los siglos. Aquí, queridos amigos, tenemos las ruinas. Podemos ver un rectángulo. Es una ruina antiquísima. La hizo el rey Jeroboam I. Si no recuerdo mal, era nieto o bisnieto del rey David. Estamos hablando del siglo IX antes de Cristo. Este rey Jeroboam, rey del reino del norte, tuvo muchos pleitos políticos, sociales y también religiosos, y es el que mandó construir 2 becerros de oro y un altar para adorar un becerro de oro. Nada más y nada menos que uno de los becerros de oro lo puso aquí en un templete y el otro lo puso en Dan, donde estuvimos ayer y les mostré esa estructura metálica que era un altar antiquísimo. Jeroboam I, estamos hablando del siglo IX antes de Cristo. Vamos aquí a dar 2 pasos para ver unas de las tumbas. Hay muchísimas tumbas en todo alrededor, pero aquí podemos ver por lo menos 2
tumbas muy antiguas. Estas tumbas seguramente se remontan, se han utilizado quizá en diversos periodos. Aquí podemos ver los escalones. Felipe, acércate por aquí. Están muy abandonadas, pero tumbas que seguramente se remontan al siglo XII, XIV, X antes de Cristo y que seguramente han sido utilizadas en diversos momentos de la historia. Aquí tenemos una y les voy a mostrar otra para terminar un poco una visita a lo que queda aquí en Betel, casa de Dios. Hoy hace muchísimo frío, espero que no lo noten, pero estamos como a 8 grados, no nos esperábamos el día nublado que nos ha acogido aquí y hace mucho frío. Tenemos aquí dos datos arqueológicos. Aquí tenemos igualmente la entrada a unas tumbas antiguas. Toda esta zona tiene tumbas. Estas tumbas nos recuerdan también un poco lo que debió ser la tumba de Cristo y la tumba de Lázaro. Imagínense una piedra que sellaba esas tumbas y dentro hay lóculos donde se podían sepultar a diversas personas. En cambio, de este lado queda lo que parece ser, ha sido identificado como ruinas de una torre. Estos lugares, queridos amigos, en la antigüedad eran frecuentemente campos de batalla. El reino del norte contra el reino del sur, los filisteos, venían los sirios. La historia de la Tierra Santa ha sido una historia de muchas guerras y de muchos conflictos. Y entonces, obviamente, construían torres, murallas, a veces muros, como vimos ayer en Dan, para defenderse. Esta torre, de acuerdo con los arqueólogos, parece ser que tuvo dos periodos. Una en tiempos de Jeroboam I, siglo VIII, IX antes de Cristo, y la segunda más o menos en el periodo romano, no sé exactamente cuándo, podemos decir en tiempos de Cristo. Con esta breve introducción al lugar y esta visita a lo que queda en Betel, les repito, estamos en el centro geográfico de Israel, estamos en una colina muy alta, uno de los lugares más altos de Israel. Aquí vino Abraham, aquí vino Jacob, aquí vino Isaac, aquí inicia de algún modo el pueblo de Israel. Vamos ahora a sentarnos un ratito en la roca de Jacob y desde ahí vamos a tener nuestra catequesis de hoy sobre la revelación. Queridos amigos, voy a leerles solamente por completar, vamos a leer la historia del sueño de Jacob, que me parece fascinante hacerla aquí, donde sucedió. Estamos en el capítulo 28 del Génesis, versículos 10 y siguientes. Vamos a leer el sueño de Jacob. Jacob salió de Berseba y fue a Harán. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y acostóse en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra, y cuya cima tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahvé estaba sobre ella, y que le dijo: Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia.
Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. Y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra y por tu descendencia. Mira que yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te devolveré a este solar. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Así pues, está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado dijo: Qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Levantóse Jacob de madrugada y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella, y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Queridos amigos, espero que sientan la emoción que siento yo de estar tocando este lugar, esta piedra, esta colina, donde Dios nuestro Señor hizo una de las revelaciones más fuertes y simbólicas a través de este sueño de Jacob. Lo hemos escuchado 1000 veces, yo lo he escuchado muchísimas veces, he leído, estudiado interpretaciones, exegesis y demás, pero es la primera vez que vengo a este lugar y vengo por ustedes y vengo con ustedes. Vamos ahora a nuestra catequesis. Queridos hermanos, después de haber afirmado ayer que el hombre es capaz de conocer a Dios con la luz natural porque así lo hizo Dios, vamos a leer lo que nos dice el catecismo en la siguiente sección, en el siguiente artículo. Dice: mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Queridos hermanos, vamos a seguir el catecismo de modo muy sencillo, muy simple, a ver si entendemos bien qué significa esto de la revelación de Dios. Dios nuestro Señor crea al hombre, crea toda la naturaleza y le da al hombre la capacidad de conocerle, de intuirle. Pero se compadece Dios de que el hombre llega hasta un cierto nivel. Con su sola razón natural el hombre no puede llegar muy lejos y por lo tanto Dios nuestro Señor quiere abrirle el corazón al hombre. Dios se acerca y dice el catecismo, se acerca con hechos y palabras. A través de la historia de la salvación, que es lo que conocemos en la Biblia, por la Biblia, Dios nuestro Señor va realizando hechos y va a través de los profetas, a través de los patriarcas, a través de ángeles, Dios nuestro Señor va dando explicación a esos hechos. Y eso es lo que nosotros conocemos como la revelación de Dios. Es un término fuerte, revelación de Dios, pero tenemos que considerarlo como un acto de amor. Dios nos ama a los seres humanos infinitamente con el amor que solamente de Dios puede provenir y por eso
se va a ir revelando. Y como les dije antes, lo va haciendo paulatinamente. ¿Por qué? Porque estamos en la oscuridad y si salimos de golpe a la luz nos vamos a deslumbrar, nos vamos a quedar sin poder ver. Pues bien, deslumbrados. Paulatinamente Dios va revelando su amor a los hombres en esta revelación. Y eso tiene unas etapas. Dios nuestro Señor lo realiza en unas etapas, o nosotros estudiamos esta revelación de la Biblia en unas etapas. Primera etapa. Dios crea al hombre y tiene con él una relación de intimidad, de amistad, de cercanía, de confianza. Vemos por el Génesis, desde el inicio, capítulos 1, 2 y 3, que Dios bajaba al paraíso y platicaba con los seres humanos porque así los había creado, capaces de Dios. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado. Dios nuestro Señor no se desentendió del ser humano por el pecado, sino que le promete que va a seguir acompañándolo y le promete desde el inicio una salvación, lo que llamamos el protoevangelio. Ese anuncio de que la mujer, la Virgen María, su descendencia va a pisar la cabeza de la serpiente, esa imagen que nosotros vemos en las estatuas de la Inmaculada Concepción, la Virgen Inmaculada que pisa la cabeza de la serpiente. Y luego en la Biblia tenemos 2 o 3 pasos. El primer paso es la alianza con Noé. Sabemos que los hombres desde Caín y Abel van a tener pecado. El pecado entró en el mundo, nos dañó, nos confundió, y de los descendientes va a haber luchas, va a haber conflictos, va a haber pecado hasta que Dios se aburre y dice a Noé, que era el único justo en su tiempo, le dice: voy a mandar un diluvio. Le manda hacer el arca, como sabemos, son imágenes, es un modo de hablar. Dios le manda a Noé a hacer el arca y le pide poner ahí animales de todas las especies y su familia, sus hijos, sus siervos, para salvar a la humanidad. Dios va a hacer con Noé una primera alianza. Los hijos de Noé van a tener descendientes y van a repoblar la tierra después del diluvio. Pero esos hijos llevan todavía las secuelas del pecado original, y como sabemos, en Babel, que es un grande proyecto de la soberbia humana, querían hacer una torre que llegara hasta el cielo. Dios nuestro Señor los va a confundir con las lenguas. Hablaban todos una misma lengua, se entendían y se estaban poniendo de acuerdo, maquinando cosas contra Dios. Y Dios nuestro Señor dice: vamos a confundirlos, y los confunde. La división de las lenguas hace la división de naciones, de grupos que no se entienden uno con el otro, y además en esa división de las lenguas y de naciones va a entrar también la idolatría. Cada grupo, cada nación va a tener su Dios, sus dioses. Pero con Noé, Dios va a hacer una alianza, una primera alianza, y esa alianza permanece en vigor en el tiempo de las naciones. Es decir, mientras están las naciones divididas y dispersas por el mundo, hasta que va a llegar la proclamación del Evangelio. Esa es la primera alianza. Esa alianza de la cual Cristo y Pentecostés va a reunir otra vez a todas las naciones en un solo pueblo. Después de Noé, Dios nuestro Señor va a llamar a Abraham. Estamos aquí a donde llegó Abraham. ¿Qué hace Abraham? ¿Qué hace Dios con Abraham? Le dice Dios, acuérdense,
deja tu tierra, deja tu casa, deja tu parentela. Dios nuestro Señor está pidiendo a Abraham ponerse por encima de las naciones. Dios nuestro Señor no le pidió a Abraham solamente salir geográficamente de un lugar a otro. Dios nuestro Señor le está pidiendo de algún modo salir por encima de las naciones, de la humanidad de su tiempo, para hacer con él una alianza que ya sabemos por la obediencia de Abraham, la obediencia en salir de su tierra, la obediencia probada de sacrificar a Isaac. Dios nuestro Señor le va a decir: en ti bendeciré a todas las naciones, de ti haré un gran pueblo. Entonces, los descendientes de Noé forman muchas naciones. Abraham es sacado de esas naciones y Abraham va a ser el depositario de la promesa. De ti haré un gran pueblo, numeroso más que las estrellas del cielo y más que las arenas de la playa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El pueblo nacido de Abraham va a ser el depositario de las promesas, de la promesa hecha a los patriarcas. Queridos amigos, después, la siguiente grande etapa de este proceso es cuando Dios forma un pueblo, y es el pueblo de Israel. Lo va a formar con Moisés. Sabemos que el pueblo de Israel, por una hambruna, se había ido de Canaán, de la tierra de Canaán, a Egipto, con José, la historia de José y sus hermanos. En Egipto van a estar 450 años como esclavos, y esto es un signo, una imagen del estado de pecado en que estaba la humanidad. Y Dios los va a liberar de la esclavitud, y en el Sinaí Dios nuestro Señor va a renovar y ratificar la alianza, ya no con Abraham, ya no con Isaac y Jacob, sino con el pueblo de Israel. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. ¿Qué pasa con Moisés al final de su vida? Cuando Moisés va a morir, llama a todo el pueblo y les dice: Dios nos sacó de la esclavitud, Dios nos hizo pasar el Mar Rojo, Dios nos dio la ley en el Sinaí, nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Y yo aquí voy a morir, no voy a entrar en la tierra prometida, signo de la promisión, de la salvación. En sombras, Dios nuestro Señor ya está hablando de la redención definitiva y más definitivamente todavía del cielo. Y les dice a Abraham: de ti, de este pueblo, saldrá un profeta, y Dios pondrá en su boca sus propias palabras. Queridos amigos, este final de la vida de Moisés y esta despedida de Moisés, que les anuncia la llegada de un nuevo profeta, es el grande anuncio de que en este pueblo Israel va a nacer Jesucristo, el Mesías, el gran y definitivo profeta. Y así se va a llevar a cumplimiento la alianza nueva y eterna, ya no para las naciones como hizo con Noé, ya no para el pueblo de Israel como hace con Moisés, sino para todo el mundo, para todo el género humano. Queridos hermanos, y con esto tenemos Moisés, el nuevo Moisés y el nuevo Adán, figuras del Antiguo Testamento, Jesucristo. Y tenemos también mujeres del Antiguo Testamento, muchas mujeres
que después van a tener su máxima expresión en María, la nueva Eva, nuevo Adán, nueva Eva, nueva humanidad, humanidad regenerada. Queridos hermanos, todo el proceso de la revelación del amor de Dios llega hasta Cristo. Dice San Juan de la Cruz, una expresión bellísima en la subida al Monte Carmelo. Dice San Juan de la Cruz: Dios nuestro Señor habló en la antigüedad, habló por los profetas, habló a través de su pueblo, habló con Israel, pero finalmente Dios pronunció su verbo. Dios pronunció su verbo, es decir, Dios mandó a su mismísimo Hijo, el Verbo eterno de Dios encarnado en el seno de la Virgen María, Jesucristo nuestro Señor. Y dice San Juan de la Cruz, con eso nos dijo todo. Queridos hermanos, toda la Biblia es una gran preparación para la llegada de Cristo. Y con Cristo, Dios nuestro Señor nos abre su corazón y nos dice todo lo que nos quiere decir y nos enseña todo lo que necesitamos para ser hombres verdaderos, para ser santos, para llegar a la salvación, para construir una comunidad de hermanos, hijos todos del mismo Padre. Esto significa que con Cristo se cierra la revelación, no hay más revelaciones. Vamos a tener luego lo que se llama en la iglesia revelaciones privadas. Algún santo, alguna santa que tienen apariciones de Cristo, el Sagrado Corazón, la Virgen María. Son revelaciones privadas y tienen importancia. Solamente en una medida. En la medida en que estas revelaciones son un desarrollo, una explicitación de la revelación que es toda la palabra de Dios, que es toda la Biblia y que se culmina en Jesucristo, en el misterio de Cristo. Queridos hermanos, en pocas palabras, esta grande revelación de Dios y la creación de la iglesia, que es la obra de Cristo, que es parte de su revelación, y todo lo que nos enseñó Cristo y que nos transmite la iglesia, es lo que se llama el depósito de la fe, depositum fidei. Este depósito de la fe, repito, tiene todo lo que Dios quiso revelarnos, todo lo que necesitamos para realizarnos como seres humanos, todo lo que necesitamos para salvarnos, todo lo que necesitamos para restablecer el plan originario y amoroso de Dios nuestro Señor. Qué maravilla, queridos amigos, queridos hermanos, estamos en Betel, en la roca de Jacob. Aquí la estamos tocando y aunque sea así, a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, explicamos este acercarse de Dios a la humanidad y esto que conocemos como la revelación de Dios. En medio de estas 3 o 4 etapas que les he hablado está toda la historia de los reyes, de los patriarcas, del arca de la alianza, de los mandamientos de la ley de Dios, del exilio, todo lo que contiene la Biblia hasta llegar a su culminación, que es nada más y nada menos que la venida del mismo Cristo, que es Dios, verdadero hombre, y que nos va a revelar todo lo que el Padre quiso que nos revelara. En el capítulo 17 de San Juan nos dice Jesucristo eso: te doy gracias, Padre, porque has querido revelar esto a esta gente. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti y a mí que me has enviado. Queridos amigos, queridos hermanos, quiero con esto dejar unos 2-3 minutos, unos minutos breves de reflexionar cuánto debemos amar la Biblia,
cuánto debemos amar la palabra de Dios, esa palabra que nos revela hechos y palabras, explicaciones que nos abren el corazón de Dios y que van preparando todo hasta la venida de Cristo. En una explicación que leí hace tiempo, es una interpretación, parece que esta escalera que Jacob vio que partía de la tierra, llegaba al cielo, parece o se ha interpretado que era una escalera de madera, una escalera real. En ese tiempo no podía hipotizarse de otro tipo. Y esa escalera de madera habla de la madera de la cruz de Cristo. Esa escalera de Jacob nos habla de la cruz de Cristo, que es la puerta del cielo. Fíjense qué hermoso, podemos ir sacando de la Biblia expresiones, hechos, gestos, palabras que nos van anticipando el grande misterio de Cristo, que va a ser ya lo máximo de la revelación. Quiero terminar. Cuando hablamos de misterio, ahora actualmente se entiende como cosa misteriosa, oscura, rara, tenebrosa, que nos infunde miedo, hasta pánico. El sentido original y sobre todo el sentido religioso de misterio no es una cosa tenebrosa y oscura, sino una cosa muy luminosa. Misterio viene del verbo mío, griego, que significa hacer así. Cuando hay tanta luz y yo tengo que cerrar los ojos, ese gesto es mío. Es decir, tengo tanta luz que tengo que irla recibiendo poco a poco y cierro los ojos. Queridos hermanos, la revelación de Dios es el misterio del amor, es el misterio de la salvación, es el misterio de la creación, es el misterio de la santificación, esa luz inmensa que es un don de Dios y es una luz que nos salva. Vamos a reflexionar unos minutos estas verdades y con esto nos vamos a preparar para celebrar la Eucaristía aquí sobre la roca de Jacob.